tardes. Vamos a aprovechar los próximos 15 minutos para yo contarles por qué estamos en una emergencia climática. Y la pregunta que aparecía allí, no sé si lo están viendo, ¿por qué debemos acelerar la transición energética? Todos tienen algún grado de información acerca de que están pasando cosas en el mundo de la energía, todos ya han visto lo que está pasando con la energía solar, la energía eólica y las energías renovables en general, que están teniendo cada vez un papel más importante en el mundo energético. Pero la verdad es que eso que lo estamos viendo de manera incipiente tiene que ir a una velocidad muchísimo mayor. Y esto tiene que ver con que estamos en una zona de riesgo y con muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que yo quiero que con algunos números los vayamos dimensionando, porque cuando dimensionamos lo que tenemos enfrente, podemos empezar a tomar decisiones con la radicalidad y con la profundidad que requieren. Así. ¿Qué significa la lógica del carbono? Estos son algunos números que hacen que uno comience a entender qué hay detrás de la discusión del cambio climático. Lo primero que quiero decir es, seguramente han escuchado hablar del Acuerdo de París, el acuerdo que se llegó en el año 2015 por parte de la comunidad internacional, donde allí hubo un acuerdo de varias cosas, pero lo principal es que adoptamos un límite climático, un objetivo climático, es decir, vamos a tolerar hasta 2 grados de aumento en la temperatura global. Esto es un objetivo entre lo que es posible y lo que es deseable. Con 2 grados existen grandes impactos, pero es el objetivo que nos hemos trazado como máximo, 1,5 a 2 grados. Es muy importante este número, porque a partir de allí uno puede empezar a hacer las cuentas de qué es lo que tiene que hacer. Lo primero es que con 2 grados uno puede determinar, la ciencia climática puede determinar cuál es la concentración de gases que son los que están generando el cambio climático, el calentamiento global, ¿qué concentración? Y el número que aparece es 450 partes por millón. En la actualidad estamos en 410 partes por millón. La atmósfera sin intervención humana, antes de la revolución industrial, estaba alrededor de 300, 300 y pico. Ahora, si partimos de la concentración allá, cuando la atmósfera no había sido intervenida por el ser humano, y lo que tenemos hoy, o los 450 partes por millón, uno puede saber cuál es el volumen total de emisiones que puede la humanidad inyectar ahí a la atmósfera. Recuerden, cuando hablamos de emisiones, estamos hablando de, básicamente, dióxido de carbono, que es lo que se produce cuando quemamos petróleo, gas o carbón, fundamentalmente los combustibles fósiles. 2.900 gigatoneladas de carbono, no importa, recuerden la cifra, 2.900. Eso es lo que tenemos para emitir. Ahora, el tema es que esos 2.900 o 3.000 ya hemos emitido desde la revolución industrial hasta el día de hoy mucho. 1.900. De esos 3.000, casi 2.000 ya lo hemos emitido. O sea que en el año 2011 nos quedaban 1.000 gigatoneladas de carbono para emitir. Eso es lo que se llama el presupuesto de carbono. Es decir, ¿qué presupuesto tengo para gastar y no exceder los 450 partes por millón y los 2 grados? Por eso la definición de los 2 grados es tan importante. 1.000. Ahora, esto es una cifra que, como ven, lo hizo un intergubernamental de cambio climático, que es un panel muy grande de científicos que asesora la convención. Esto lo hizo en el año 2011. Quiere decir que del 2011 hasta el día de hoy hemos estado emitiendo. ¿Cuánto hemos emitido? Bueno, alrededor de 40 gigatoneladas por año. Es decir que al día de hoy nos queda mucho menos que 1.000. Y hay toda una polémica acerca de cuál es el número preciso. ¿Puede ser un vasito de agua? ¿Sí? Hay una discusión acerca de si nos quedan 400, 500, 600, 700 gigatoneladas de carbono. Pero ese es el número que está en discusión. A partir de que nos queda esa cantidad, uno puede trazar la manera en que voy a gastar esa cantidad que me queda. O sea, si yo tengo 800 pesos a principio de mes, yo tengo que definir de qué manera lo voy a gastar
a lo largo de las próximas semanas, para que me alcance durante todo el mes. De ahí surgen este tipo de curvas. ¿Cierto? No se ve. Lo que vemos es la lista de emisiones históricas del año 2016, cuando se hizo ese gráfico. Pues las curvas de colores significan cómo tienen que evolucionar las emisiones a lo largo de los próximos años para yo consumir esas 600 gigatoneladas que me quedan. Fíjense que si comenzáramos a reducir las emisiones desde el año 2016, o sea que si comenzamos a ahorrar desde el minuto cero, puedo usar esa cantidad mucho tiempo, pero no de 2050, antes de 2050. Si por el contrario comenzamos a reducir a partir del 2020, o sea que emitimos mucho al principio, tenemos que ir más rápido y las emisiones van a cero antes del 2040. Disculpen, ¿eh? Ahí está. Si por el contrario retrasamos el inicio de la reducción de emisiones, por ejemplo, hasta el 2025 seguimos creciendo, tenemos que comenzar a reducir de una manera drástica, casi en picada. Eso es imposible desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista político y social. Es decir, el cambio que se tiene que producir en la sociedad es velocísimo, imposible de realizar. La línea punteada toma un escenario muy optimista. Dice, vamos a suponer que nos quedan 800, el límite máximo de todas las hipótesis que hay. O sea que vamos a suponer que tenemos un buen sueldo, 800 gigatoneladas de carbono. Si se produce en el 2020, o sea, el año que viene, y a partir de allí comienza a declinar de manera suave posible, también las emisiones tienen que llegar a cero en el 2050. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bajo cualquier hipótesis de cuánto nos queda para emitir, y tratando de que podamos ir consumiendo ese presupuesto de carbono lo más suavemente posible o digamos, progresivamente, gradualmente a lo largo de los próximos años, no tenemos más allá del 2050 para reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono. Eso nos lleva a una conclusión que es drástica, que solo nos quedan 30 años para cerrar la era de los combustibles fósiles. Y ya lo ven, no es solamente 30 años, a los cuales vamos a esperar hasta el año 29 para empezar a reducir el consumo de combustibles fósiles. Los tenemos que reducir gradualmente y de manera menguante, van a tener que ir reduciéndose a cero las emisiones o la quema de combustibles fósiles. Esto nos pone muy claramente un límite temporal y el trabajo que tenemos que hacer en los próximos años. En los próximos años, el mundo tiene que pasar de este paradigma fósil en el cual se ha sentado la civilización hasta el día de hoy, la economía, nuestras ciudades, a pasar a un modelo completamente basado en fuentes renovables. Esta es la dimensión y este es el límite temporal. Para dimensionar qué tan profundo es este cambio, por supuesto, pensemos que el mundo, cerca del 80% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles. En la Argentina estamos en el 86%. Esto nos da una idea de la dimensión, el volumen. Esta es la razón por la cual, si bien las energías renovables están teniendo una dinámica muy, muy interesante, no alcanza a la velocidad que hoy están desarrollándose. Mucho más que hacer. Y algo con respecto a las ciudades. Estas emisiones provienen de muchos sectores, pero el 75% de las emisiones globales, o sea que la inmensa mayoría de ellas, se producen en las ciudades, en el transporte, en emisiones, como ustedes que llaman gas, en domicilios, consumo eléctrico y emisiones industriales. Es decir, en las ciudades se produce gran cantidad de esas emisiones. Por lo tanto, la transición energética, la transición tecnológica que esto implica, se va a protagonizar en buena medida en las ciudades. También las ciudades
son extremadamente vulnerables al cambio climático. Muchas de ellas, caso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con 2 grados centígrados, la zona sur de la ciudad, La Boca, Avellaneda, ese cordón urbano en la zona sur va a estar seriamente comprometido por la suba del nivel del mar. La provincia de Buenos Aires va a tener tremendos problemas, que una provincia con poco escurrimiento, un pequeño aumento del nivel del mar va a significar todavía mayores problemas de inundación. Por ejemplo, ese es uno de los no hipótesis, sino el escenario que se nos viene tan solo con 2 grados. Por eso, estas curvas que yo estoy mostrando, no es solamente números, o lo dice la ciencia, o lo dicen los entusiastas, la gente que está discutiendo el tema del cambio climático. Yo lo que quiero fundamentalmente es que ustedes perciban lo que está pasando en el mundo, a pesar de que a veces hay otras noticias que nos meten ruido y no lo tenemos del todo claro. El mundo está discutiendo esto en este momento y yo los aliento a que presten atención en las próximas semanas y de aquí en más empieza una historia realmente, yo diría, si uno lo mira desde un punto de vista de la historia humana es fascinante, pero es un desafío inmenso. Este es un tweet que hizo el secretario general de Naciones Unidas el año pasado, lo tomé como un ejemplo. Él ahí está hablando, no sé si lo llegan a leer, pero él habla claramente, año 2020 es el año en el cual tenemos que cambiar las tendencias. El año 2020 es el año en el cual tenemos que comenzar a producir ese cambio, el punto de inflexión, como yo le mostraba anteriormente. Y tenemos que llegar al 2050 con soluciones. Comienza una ronda de negociaciones muy importante dentro de 2 semanas en Nueva York, alrededor de la conferencia que se hace en Naciones Unidas todos los meses de septiembre, en este caso, y junto con una semana que se llama Semana Climática. El General de Naciones Unidas ha convocado a los países a que comiencen a llevar compromisos vinculados al año 2020, al año 2030 y a 0 emisiones al 2050. Es lo que está diciendo en esta cita que su página web en Naciones Unidas. Con esto que lo que quiero decir es, esto está pasando. En este momento Chile está discutiendo en su Congreso Nacional una ley para aprobar el 0 emisiones al año 2050. Es decir, que esto es algo que nosotros lo vamos a tener que discutir en los próximos años. Ahora, me queda muy poquito tiempo, 30 años. La profundidad, enorme la cantidad de dependencia que tenemos de fósiles. ¿Qué significa esto? Y para darnos cuenta del esfuerzo que va a haber que hacer. Miren los 3 puntos rojos allá arriba. El de más arriba es a dónde vamos a estar en emisiones en el 2030. El que le sigue, abajo, es hasta dónde se han comprometido hasta ahora los países. Y el de más abajo es un compromiso que los países han asumido si es que existen buenas condiciones de inversión o de subsidios. Después la curva que le sigue más abajo, la celeste, 2 grados, es a dónde deberíamos estar. Digamos, en 2030, aquella curva que yo le mostraba hasta el 2050. ¿Hasta dónde debemos estar en 2 grados y a dónde para estar en 1,5? De esta curva, no quiero hacer mucho lío, pero lo que tienen que mirar es cuál es la diferencia que hay entre a dónde vamos y dónde deberíamos estar para 2 grados y para 1,5. Tomemos 2 grados, 18 gigatoneladas de carbono. ¿Qué significa 18? Es decir, en el año 2030 tenemos que estar emitiendo 18 gigatoneladas menos de las que hoy vamos a estar, digamos, en nuestra tendencia. Fíjense esto. Toda la Unión Europea emite alrededor de 4 gigatoneladas por año. Está un poquito por debajo de 6 gigatoneladas de carbono. China está
cerca de 12 gigatoneladas de carbono. O sea que si sumamos China, Unión Europea y Estados Unidos, eso nos da 21 gigatoneladas de carbono. Tenemos que reducir 18. Repito, prácticamente lo que tenemos que reducir en estos próximos 10 años significa apagar completamente China, Estados Unidos y la Unión Europea. Esto es lo que se nos viene encima. Está claro que esto significa que por más que estos tres países comiencen a hacer los deberes, digamos, de una manera muy contundente, con que lo hagan ellos no alcanza. Por eso hoy el esfuerzo, como nunca antes, es global. Todos tenemos que hacer este esfuerzo, todos los países. Y cuando digo todos, también incluyo todos los sectores. No solo es una política que debemos tener a nivel nacional, sino que además las ciudades tienen que hacerlo. Nosotros como ciudadanos, cada uno en nuestro sector. Este es el desafío mayúsculo y yo diría el mayor desafío civilizatorio que estamos enfrentando. Que estos números por lo menos nos dan una idea de la urgencia temporal, la dimensión del esfuerzo y el por qué tenemos que acelerar, entre otras cosas, la transición energética, llevarlo a un nivel que podamos desarrollarlo en muy poco tiempo. Esto es un enorme desafío no solo tecnológico, significa además un gran desafío desde el punto de vista político y social. Muchas cosas tienen que cambiar. Imagínense que hoy tenemos muchísimos enclaves sociales, económicos, que son economías absolutamente dependientes de los fósiles. Provincias como Neuquén, Chubut, todo eso lo vamos a tener que tomar y producir una transición económica en tan solo 30 años. Esto es todo lo que yo quería contarles y lo que los aliento sean parte, sean protagonistas, primero siguiendo esto que está pasando. Y lo más importante, detecten qué decisiones nos conducen a demorar esto y qué decisiones nos conducen por el buen sendero a acelerar la transición energética. Y tenemos que saber apoyar y tenemos que saber también impugnar aquellas acciones que no nos llevan por el buen camino. Y eso tenemos que hacerlo todos como ciudadanos. Gracias.